Hola chicos, muy buenos días. Joel García Rengifo y mi persona, Johnny Yepes, queremos darles a ustedes como estudiantes de electrónica e informática una breve reseña de un tema muy interesante para sus carreras, como es la telefonía celular. También damos la bienvenida, nuestra más cordial bienvenida, a nuestra alumna Estefanía de Lima, quien nos honra con su presencia. Bueno, sobre la telefonía celular, comencémonos preguntándonos qué es la telefonía celular y cómo funciona. Todo el mundo la usa, pero ¿saben en realidad cómo funciona? ¿Cómo se te llega o se hace una llamada, un mensaje, un video, cómo se transmite? Es tanto que lo usamos que ya es parte de nuestras vidas. Y ahora te pregunto en relación a esto, ¿te imaginas el mundo de hoy si no existiera la telefonía celular? Y hablando de celular, ¿de dónde proviene este nombre? ¿Por qué se le llama celular? Esto lo vamos a ver a continuación. Como última, digamos, interrogante, podríamos decir que el teléfono celular hace cosas que antes eran imposibles. Te lo preguntaríamos. Claro que sí. Lo que era antes ciencia ficción hasta hace pocos años es una realidad hoy en día con la telefonía celular. Para analizar un fenómeno de impacto como la telefonía celular, vale la pena hacer una breve reseña histórica del mismo. Antecedentes, bueno, en los medios de comunicación, sobre todo directos, entre person to person, habría a mediados del siglo XIX el primer invento revolucionario, por decirlo de alguna manera, fue el telégrafo por Samuel Morse, el cual tenía la clave Morse, era un sistema, no era del todo directo porque se requería de analistas tanto del emisor como del receptor que transcribieran el mensaje codificado bajo esta clave Morse. Luego surgió en 1889 el teléfono como tal, que conocemos hoy en día como telefonía fija, obviamente en sus primeros pasos de tecnología muy rudimentaria y con muchas limitaciones en cuanto a la distancia de la llamada, pero fue un invento que hasta hoy en día se usa. Luego, a mediados del siglo XX pasado, surgió también la opción del telegrama, que tenía una connotación de inmediatez, pero el mismo era muy costoso. A medida que las palabras eran más, era mucho más costoso. Y bueno, hubo otros inventos como el telefax, también muy usado en los años 80 y 90. Pero vamos al tema que nos ocupa, que es la telefonía celular, y es el que ha dado un gran salto en cuanto a las comunicaciones en sí. Mm, Siguiendo con esta cronología que queremos hacer, por ejemplo, podríamos decir que en 1973, Martin Cooper de la Motorola, de una empresa japonesa, y la AT&T de Estados Unidos, fueron los pioneros, por así decirlo, de la telefonía inalámbrica. Por allá por los años ya terminando la década de los 70, en el 79 y principios de los 80, se crean las primeras redes celulares en Japón, en Estados Unidos y en el Reino Unido, orientadas más que todo a la telefonía inalámbrica para vehículos. O sea, el que iba en vehículo, lo hemos visto en algunas películas, series de la época que tenían un teléfono dentro de su vehículo, sobre todo los eh, gente millonaria, y para eso era que estaba destinado en ese entonces. Sin embargo, en 1990, en la década de los 90, es a partir de aquí que se masifica este concepto y va más allá del servicio a usuarios en vehículos, a que en una primera etapa, cuando se hace esta masificación, fue más que todo a ejecutivos de empresas y del sector financiero, pero luego, una segunda etapa, ya a mediados de los años 90, empieza a funcionar para el público en general. Y aquí, en esta segunda etapa, es donde, digamos, hablamos de la masificación como tal. Bueno, también podríamos hablar
así como estamos hablando de las etapas de la telefonía celular, podríamos hablar de las distintas generaciones que han conformado esta tecnología celular. La primera generación se destacó, pues eran unos teléfonos inmensos, muy grandes, eran de tecnología totalmente analógica, eran los que en el argot popular los llamaban ladrillo por su semejanza con esta pieza, el ladrillo, eran demasiado grandes. En esa primera generación, estamos hablando de finales de los 80 y del año 90, 91. Sin embargo, ya por ahí en el 93, 94, empieza a surgir la segunda generación, que es la de banda ancha, banda estrecha, cuya velocidad era de 64 kilobits por segundo. Y aparte de que en la primera generación solamente tenía como función la de hacer llamadas o recibir llamadas, en esta segunda generación hay otras prestaciones adicionales como la mensajería de texto, tanto SMS y también multimedia, MMS. Digamos, fue la época de oro para algunas empresas como la Motorola, la Ericsson y la Nokia, quienes acaparaban el mercado en esta segunda generación. En la tercera generación, estamos ya hablando digamos, de los años, ya en este siglo, de los décadas de los 2000, y esa fue la primera generación que, digamos, usó la banda ancha. Estamos hablando de 8 megabits por segundo de velocidad. Y agregando como prestación a las anteriores, digamos, la prestación principal sería la navegación por Internet. Básicamente esa fue su gran contribución y la pionera en este tipo en esta generación fue la famosa BlackBerry de Canadá. Y bueno, claro, surgieron otras que también hacían competencia en el mercado. Hoy en día estamos en la generación 4G, digamos hoy en día, porque es la que actualmente tanto ustedes como nosotros estamos usando en nuestros teléfonos móviles. Y es también llamada LTE, un término en inglés, iniciales de Long Term Evolution, que es algo así como de largo plazo, evolución de largo plazo. Bueno, en fin, esta es la actual y como prestación adicional a las anteriores de llamadas y internet, tiene entre sus más destacables funciones la de transmisión de videos, de videollamadas inclusive, de descarga de música y la popular streaming. O sea, todo esto lo abarca la tecnología 4G. Estamos hablando de que son 50 megabits por segundo. Y es lo que lo usan los teléfonos inteligentes, los smartphones. Y hablando de estos teléfonos, bueno, los que tenían la vanguardia, ya hay muchas marcas, pero los que comenzaron, los pioneros, eran la iPhone, la Samsung y la Xiaomi con el sistema Android y la iPhone con su propio sistema operativo iOS. Ahora bien, la 5G no vamos a hablar mucho porque está en pleno desarrollo. Para no alargar esta presentación, sin embargo, podemos decir que es de una velocidad extrema de 10 gigabits por segundo. Es un avión comparativamente hablando con las generaciones anteriores. La red celular, como se ve en el centro de la lámina, hay una semblanza de celdas hexagonales interconectadas entre sí. Ellas están interconectadas entre sí a nivel global por fibra óptica y cada una tiene su propia antena. Y de aquí es donde proviene la palabra celular, del inglés cell, porque es como una semejanza por su configuración donde están unidas una a la otra, en este caso por la interconexión de fibra óptica. Cada celda es individual por un lado, pero también está interconectada en forma radial con muchas otras que tiene así a su alrededor. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar rápidamente de algunos elementos que tienen los celulares
que están relacionados pues, con la tecnología celular. El hardware es, digamos, el dispositivo en sí, el teléfono que tú tienes en tus manos, pero también hay algo que destacar que es la tarjeta SIM, la SIM card, que es el famoso chip extraíble donde está alojada toda la información sobre la línea telefónica a la cual perteneces y al proveedor en este caso. Vale, Movistar, Movilnet, Digital, en fin. El software predominan hoy en día el Android y el iOS, que son los que, digamos, tienen la vanguardia como software a nivel mundial. Son los, digamos, los más predominantes, algo así como el equivalente en las PC, en las computadoras personales, con el Windows y el Apple de Macintosh. Bueno, igual es con el caso de las celulares, con Android y el iOS. Y si hablamos de las redes la predominante es la GSM, el Global System for Mobile Communication. Esto es una red global totalmente digital y está vigente en más del 90% de los países alrededor del mundo. ¿Okay? Entonces, ¿qué podríamos decir para finalizar? Entre tantos conceptos, esto es un tema que abarcaría mucho más tiempo. Estamos hablando que el potencial de crecimiento de la tecnología celular no tiene límites, por lo que vemos. Ya es una herramienta, digamos, multifuncional, o sea, dejó de ser un dispositivo que hacía llamadas desde cualquier lugar, que era la ventaja sobre la telefonía fija, a ser un dispositivo que lo tiene todo. Tiene cámaras, tiene calculadora, tiene muchas otras aplicaciones, en fin. Es más, como accesorio también sirve para el caso de las medicinas. En los médicos lo usan para medir las pulsaciones de una persona en vez de estar usando un estetoscopio, y en la red financiera ni hablar del famoso telepago móvil que conocemos hoy en día, o sea, como medio de pago, entre otras cosas, ha servido mucho la telefonía celular. Bueno, entonces, dicho esto, espero que le haya sido interesante y bueno, en una próxima oportunidad ya empezaremos a ahondar en los temas propiamente dichos sobre telefonía celular.